Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Pues lo prometido es deuda. Lo que les había anunciado es que vamos a comenzar con la epístola de Pablo a Tito. Los que estén hasta atrás, y si algunos pueden pasarse un poquito más adelante, padrísimo. Si no, bueno, acomódense bien. Así que vamos a ver la epístola a Tito. Hermanos, buenos días, gracias a Dios que me permite estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo de las Escrituras y bueno, cada vez que a mí me toque venir con ustedes, voy a estar dándole continuidad, voy a comenzar y voy a continuar donde me haya quedado y así hasta que acabemos la epístola. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias porque me permites estar aquí compartiendo con mis hermanos. Ayúdanos a poder aprender tus verdades profundas en las Escrituras, Señor. Sabemos que la palabra de Dios se escribió para ser estudiada, comprendida y aplicada. Y bueno, las epístolas pastorales no son la excepción, Señor. Ellas son las que nos arrojan tanta luz sobre el importante problema de la administración de una iglesia local. Y una de las cartas en particular, Señor, la epístola de Pablo a Tito es la que vamos a comenzar y la que deseo que comencemos a analizar este día, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, pues como vemos, las Escrituras fueron dadas por nuestro Señor para que construyamos nuestra vida y nuestra confianza sobre el fundamento de Dios confiable, el que nunca miente. Y eso quédenselo bien grabado, bien establecido. El Dios que nunca miente. Y luego les voy a explicar por qué hago énfasis en esto. Bueno, pues la primera pregunta que nos surge puede ser esta. ¿Por qué se llama así este libro? Esta epístola se nombró de acuerdo a su destinatario Tito. La carta fue escrita aproximadamente entre el 62 y el 66 después de Cristo, mientras Pablo ministraba a las iglesias de Macedonia, que está arriba de Grecia. Y esto fue entre su primer y segundo encarcelamiento romano, más o menos. Probablemente Pablo estaba en Éfeso. Sin embargo, bueno, los múltiples viajes de Pablo que ustedes ven en sus Biblias hasta el final, los mapitas que hace Pablo, sus recorridos, sus múltiples viajes muestran que él escribió Tito desde Corinto, en Grecia, o desde Macedonia. Cualquiera de las dos, ¿no? Sea el caso, lo importante es esto. ¿Cuál es el propósito de la escritura de esta carta a Tito? Bueno, pues esta epístola es conocida como una de las epístolas pastorales. Eso es muy importante, si pueden anotarlo. Es una epístola pastoral. Es muy semejante a las dos cartas a Timoteo. Las dos de Timoteo y la de Tito son las epístolas pastorales, cartas pastorales. Y aquí Pablo aconseja a Tito respecto a las cualidades que debían buscarse en los líderes de la iglesia, los líderes para la iglesia, hermanos. También aquí le advierte a Tito sobre la reputación de aquellos que vivían en una isla. ¿Cuál era esa isla? La isla de Creta. A eso nos vamos a enfocar, a esa isla. Ahí lo ven en su mapita, también al final de sus Biblias ven la isla de Creta. ¿Cuál es? Ahí es donde tuvo que ir viajar Tito. Así que veamos los primeros versos del 1 al 4. Hermanos, si me acompañan. Tito 1 del 1 al 4. ¿Qué es eso que se está oyendo? No sé si es un falso, se rebota. En fin. Amén. Tito 1 del 1 al 4. Esta es la salutación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, ¿quién era Tito? Su nombre suena chistoso, ¿no? Aquí en latino, Tito. O sea, ha de haber sido un nombre más común en griego, en la cultura grecorromana ha de haber sido más común. Aquí en español suena chistoso, ¿no? Tito. Como que suena más padre en inglés, ¿no? Titus.
Aquí Tito suena como que no se te antoja ponerle a tu hijo así, ¿no? Tito. No sé por qué, pero bueno, era un nombre más común allá, ¿no? En la cultura griega. Tito, ¿quién fue? Fue un convertido, amigo y uno de los más fieles ayudantes del apóstol Pablo. Sus papás eran griegos y fuera de esto nada más sabemos de su origen étnico ni de sus ancestros. Tito se convirtió a Cristo por la predicación de Pablo y se volvió su amigo y a partir de ahí lo acompañó a Jerusalén. Por ejemplo, en Gálatas 2:1, Pablo nos platica su experiencia en Gálatas 2:1 y nos dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y ahí aparece él nuevamente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Así que el joven se convirtió en un compañero de milicia de Pablo. Y en uno de esos viajes, ambos pusieron resistencia a los judíos que andaban duro y dale con la circuncisión de los gentiles. Dice Pablo más adelante en Gálatas 2:3, ahí mismo en Gálatas 2, pero el versículo 3 dice que mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí vemos un poco más información de este cuate, ¿no? Por lo que vemos, el carácter de Tito inspiraba tal confianza que se le envió a Corinto a recoger la ofrenda para los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y luego más adelante, él fue enviado a la isla de Creta cuando ya surgieron problemas, y eso es lo que nos atañe, ¿no? En esta epístola. Resulta que Tito era un carácter con lo suficientemente fuerte. Seguramente era joven, entre sus 40 años para abajo. Un joven con carácter lo suficientemente fuerte y con la madurez para enfrentarse a la oposición, así como para consolar a las personas que comparten la fe. Para eso fue. Así que tenemos mucho que aprender de este joven Padawan, hermanos. Y aquí es donde Pablo le escribe ahí mismo en Tito 1:5, por eso le escribe a Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y todos estos problemas, si Dios me permite continuar compartiendo con ustedes, son los que vamos a profundizar. Más tarde, según parece, Tito fue a Dalmacia. Dalmacia no es el país de los dálmatas, hermanos. Dalmacia está situada al noroeste de Macedonia, en la costa oriental del mar Adriático, hermanos. Ahí Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el 4:10, si lo quieren buscar. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda carta de Timoteo 4:10. La última carta de Pablo. Y aquí lo escribe con cierta tristeza, ya cuando está encarcelado, listo para ser ejecutado. ¿Qué es lo que le dice a Timoteo? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro cuate, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí está hablando nada más de sus amigos, sus compañeros, a dónde se fueron, ¿no? Pero bueno, nuevamente vemos que Tito es mencionado en una de las cartas. No confundamos aquí, hermanos. La expresión de Pablo no fue que Crescente y Tito lo desampararon como lo hizo Demas. No malentendamos. Simplemente sus amigos estaban lejos en ese momento y no podían acercarse para darle consuelo en sus últimos días de vida. Nada más eso está diciendo Pablo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Por todo lo que vemos en el contexto, Tito nunca traicionó a Pablo en su vida. Nunca. Fue un hombre de Dios, Tito. Y todo el tiempo fue un amigo fiel, como la canción de Toy Story. Y él estaba en un mismo sentir con Pablo. Y no solo eso, sino que lo que vemos en sus credenciales, tal parece que Tito tenía posiblemente un carácter muy fuerte. Y él sabía cómo tratar a los alborotadores corintios, quienes solo estaban echando pleito. Así como también Tito sabía cómo tratar con los cretenses, que eran bien deshonestos, y los hostiles dálmatas, los de Dalmacia. Así que a pesar de que eran un público difícil, como dirían algunos comediantes, ¡ay, público difícil! Cuando uno se ríe. Aunque eran un público difícil, encontramos mucha relación entre Tito
con la obra entre los corintios. Hay cierto paralelismo aquí. Así que Pablo le envía allí con una carta, hoy perdida y no canónica, hermanos, después de la misión que le encargó primero a Timoteo para buscar solución a los problemas que le afectaban a la vida de esa iglesia. Bueno, el informe tras el trabajo de Tito fue muy favorable, pues el apóstol dice en 2 de Corintios 12, 18, sí, acompáñenme, 2 de Corintios 12, 18, vean lo que dice. Vean cómo el informe tras el trabajo de Tito fue tan fructífero, tan favorable. Como el apóstol dice de él, 2 de Corintios 12, 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Se ve que Tito tenía integridad, ¿no? Era alguien que no mentía. Como que a lo mejor él conocía bien lo que eran los cretenses y decía, no, yo no voy a ser mentiroso como ellos. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Como sabrán ustedes, hermanos, en esta epístola a los Corintios, aunque Pablo no les pidió nada a los cristianos de Corinto, algunos escépticos seguían diciendo que había sido bien habilidoso y que sacaría ganancia con ellos de alguna manera. Pero Pablo volvió a explicarles que todo lo que hizo por los creyentes fue para la edificación de ellos, no para enriquecerse personalmente, como varios lo acusaban. Los corintios eran re buenos para eso, Ustedes lo saben, en la segunda carta de los Corintios, Pablo se está defendiendo de tantos ataques que le daban los corintios. Y Tito fue un instrumento fiel en estas misiones. Pasando a otro punto, a Tito se le menciona 13 veces en el Nuevo Testamento, ¿sabían? Parece como un insignificante monito, pero sí, 13 veces en el Nuevo Testamento se le menciona. Y de esas 13 veces se le menciona nada menos que 9 veces en 2 de Corintios. Por ejemplo, ahora en el capítulo 7, el pasaje, vemos versos 6 al 7, 2 de Corintios 7, no el 12, 18 como lo acabamos de ver, no, ahora en el 7, 2 de Corintios 7, del 6 al 7, ¿qué dice? Pero Dios, que consuela a los humildes, ¿los consoló con qué? Con la venida de Tito. ¿Imaginan qué oasis era? Y la llegada de este hermano nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Cómo es tan hermoso ver que los hermanos se consuelan mutuamente, ¿no es cierto? Cómo había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No, pues con razón, era un cuate digno de confianza, Tito. ¿Cómo vemos, no? Cómo Tito trajo la buena noticia de que los corintios se habían reconciliado con Pablo después de todos estos pleitos y acusaciones, y cómo habían respondido a su severa carta, pero con arrepentimiento y obediencia, lo cual consoló y alegró tanto al apóstol, que aquí cómo se desahoga, ¿no? En este pasaje. Y como verán, Pablo todavía pensaba que habían muchos problemas que enfrentar. Nunca terminan los problemas. Pero encontró consuelo y gozo en el arrepentimiento y en el progreso del ministerio, del evangelio y luego del ministerio. Hermanos, mucho tenemos por hacer en el progreso del ministerio. Siempre va a haber alguien a quien Dios nos ponga para compartir el evangelio y así librarlo de las tinieblas espirituales de donde está esclavizado. Y si éste responde, qué mejor que discipularlo y llevarlo a la madurez, ¿no es cierto? Para que éste en el futuro evangelice y discipule. No estamos haciendo como los testigos de Jehová, porque sabemos que esto es algo espiritual, no es algo de reclutamiento. Deseamos librarlo de las tinieblas y que él a su vez libere a otros. Claro, detrás de eso todo está la obra de Dios, Espíritu Santo ahí. Así que no desmayemos, hermanos, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano. Así que pues, esta fue la introducción, hermanos. Apenas vamos a comenzar a explorarla, aunque sea con el puro saludo por el día de hoy, ¿les parece? Vamos, comencemos con la introducción y saludo. Aquí el apóstol Pablo, el autor de esta carta dirigida a Tito. Versículo 1, Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a fe de los escogidos de Dios. Aquí Pablo, Tito 1:1 identifica al apóstol Pablo como el autor del libro de Tito. No hay ninguna cuestión al respecto, ¿no? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Ahorita no voy a entretenerme en todo esto. Si quieren, anoten Hechos del 9, del 1 al 31. Ahí están las credenciales de Pablo y la biografía simplificada del apóstol. Hechos 9, del 1 al 31. Ahí está toda la vida de Pablo. Qué es lo que le sucedió, qué hacía él, su encuentro con el Señor resucitado en camino a Damasco. Hechos 9, del 1 al 31. Y luego cómo considera más adelante sus logros. Lo vimos con nuestro hermano Felipe cuando leímos Filipenses 3, del 4 al 14. ¿Qué tal? Todo lo que él era él, todas estas credenciales lo tenía por basura para ganar a Cristo. Lo leímos al inicio del servicio. Y observen bien cómo comienza Pablo a redactar su carta. Fíjense, primero escribe su propio nombre aquí. Y Pablo sigue las costumbres de su época para redactar cartas. Primero se menciona al escritor, luego al lector, unas cuantas palabras más, y ya después va el saludo. ¿Ya se fijaron? Como vemos aquí en la salutación de la carta. Luego dice, siervo de Dios. De todos los títulos que Pablo pudo haber usado, el primerito que eligió fue siervo de Dios, que en verdad en el original griego, si Pablo tuviera una tarjeta de negocios moderna, este sería su título en la tarjeta. Te presento a Pablo, siervo de Dios. Y ya saben ustedes qué es lo que significa siervo en griego. Doulos, esclavo. Noten cómo en una frase corta Pablo nos da una percepción clara de su razón para vivir. Y se llama siervo, un siervo, un doulos. Esta palabra solo designaba un esclavo del nivel más bajo. También era la palabra para describir un esclavo por elección. Así que Pablo estaba dedicado a obedecer a Dios. Vamos a 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. ¿Qué es lo que dice? Así pues, ténganos los hombres, ¿por qué? Servidores de Cristo. Y en el original es doulos. Ténganlos los hombres por esclavos de Cristo y administradores de los servicios de Dios. Y luego más adelante en 6:20, 1 Corintios 6:20, ¿qué dice? 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Eras esclavo del pecado? Cristo te compró y habéis sido comprado por precio. Ahora glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Así como en tiempos de Cristo se hacía una venta de esclavos, ustedes saben el contexto histórico, Dios nos compró y somos suyos en el sentido más glorioso de la palabra. No en un sentido de, ay, no puedo hacer nada, ¿qué onda con mi libre albedrío? No, soy siervo con gozo de Dios. Luego Pablo se autotitula aquí apóstol de Jesucristo, del griego apóstolos, que es un mensajero, un enviado para llevar una carta. Que también en el original se le llama ese es ángelos, pero es muy parecido, mensajero y ángel también. Entonces, tanto apóstolos como ángelos se refiere a un mensajero. Como dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aunque Pablo, ustedes lo saben, que no había sido uno de los primeros 12, Dios lo comisionó para llevar las buenas nuevas a los judíos. Y ya que los judíos mostraban hostilidad, fue a Pablo entonces con los gentiles, ¿no? Y así es como debemos hacer nosotros, hermanos. Siempre dar testimonio de en quién creemos, siempre glorificar a Dios en nuestras vidas delante de la gente. Y si alguien es hostil, no perder con él el tiempo discutiendo. Mejor detectar quién está abierto a saber más y sobre ellos invertir nuestro tiempo. Luego sigue ahí, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son aquellos a quienes Él escogió desde antes de la fundación del mundo para recibir su salvación. No es una doctrina que inventó Juan Calvino, es una verdad bíblica, hermanos. Tan solo este renglón nos daría para 1 o 2 predicaciones enteras sobre este tema.
Vamos a Hechos 13. Hechos 13. Del 46 al 48. Aquí están Pablo y Bernabé debatiendo con los judíos, y los judíos como siempre haciendo alboroto, escándalo. Y aquí Lucas nos describe un glorioso acontecimiento con una verdad espiritual que nos confirma, hermanos, que todo esto no pudo haber sido escrito, de veras, no pudo haber sido escrito si no fuese de inspiración divina. Hechos 13 del 46, ¿qué dice? Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo y dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Qué juicio tan fuerte, ¿eh? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué pasaba? Se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Que los judíos tenían al Mesías, tenían toda la revelación y la desecharon. Y ahora los gentiles, miren lo que hacían. Se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ya destinados, predestinados para vida eterna. Y luego el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Qué hermoso, hermanos. Miren lo que Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Ya saben que al principio es el saludo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, gracia y paz a vosotros. Y luego vean a partir del versículo 3. Hablando de los escogidos de Dios. Estamos en ese renglón, hermanos. Estamos en los escogidos de Dios, en este tema. Efesios 1 del 3, y de ahí nos seguimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿qué? Antes de la fundación del mundo. No sé qué hacen los arminianos con este tipo de pasajes. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es algo que va más allá de nuestra comprensión. Nos explota la cabeza, pero hay que creerlo. Y si lo creemos, todo a la palabra de Dios encaja. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. No para que te rasques la panza y no hagas nada y sigas pecando. No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dicen 5? En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado. ¿Para qué? ¿Para que andes de ocioso? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué privilegio, nos hizo aceptos. ¿Quién soy yo para que me haya aceptado? Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, mira qué privilegio tenemos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ¿según qué? Según a Él le plació, no como a ti te plació, ni que tú lo escogiste, según a Él, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Te consultó a ti? ¿Quieres elegirme? Dios trabajó en tu corazón, redargulló tu corazón y tú caíste de rodillas y dijiste: Señor, Señor y Dios. ¿Y qué sigue en el versículo 10? Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Uy, aparte eso, tuvimos herencia. ¿Qué hicimos para merecerla? Habiendo sido predestinados conforme a ¿qué? Conforme a nuestro libre albedrío, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De tu voluntad, de su voluntad.
a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Y ya no me voy a extender más, hasta ahí. Qué glorioso pasaje, ¿no? Efesios. Y así es como empieza Efesios. ¿Cómo, hermanos, las escrituras nos revelan tantos misterios que van más allá de toda la comprensión humana? Por eso, para los impíos es locura. No lo pueden comprender esto. Escuchen, así como la gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de la eternidad, como dice en 2 de Timoteo 1:9, así también la vida eterna fue prometida también antes de los tiempos de la eternidad. Escribió William Hendrickson, un comentarista tremendo bíblico, William Hendrickson, y cito: antes de los siglos, antes que los siglos comenzaran a rodar en su curso para nosotros los seres humanos, esto es, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, fue dada la gracia y se prometió la vida. Cuando Dios decide llamar un pueblo para hacer posesión suya, el cumplimiento de este decreto es tan cierto que la gracia que recibirán puede considerarse como ya recibida. Puede considerarse como ya recibida, así como se describe la vida como que ha sido ya prometida. Y si estamos seguros de que somos de Dios, no debemos hacer otra cosa más que agradecer por eso. Fin de la cita. Qué bárbaro. Acompáñenme a Juan 17. Juan 17, 6. Juan 17, 6. ¿Cómo Cristo ora, no? Juan 17, 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Cómo el Señor Jesús ora al Padre, no? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Luego vamos al 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ya no se oye? Sí, ok. Vamos al 24, el verso 24 de ahí, de Juan 17. Ay. ¿Ya no se oye? 24. Lo acomode. Sí, hay un fallito, no sé. Padre, dice ahí, 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Vean? Ya nomás. Amén. En el hecho de que los creyentes son considerados como dados por el Padre a Cristo, para que hereden la vida eterna en su más gloriosa manifestación, está claramente implícito que aquella promesa del Padre al Hijo en que Él intercede por todos los elegidos, esa promesa fue realmente hecha en el pacto de la redención desde la eternidad pasada. Increíble. No es un plan B. Algunos evangelizan así: el hombre pecó, entonces como ya pecó, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Dios buscó la solución. Ya, voy a mandar a mi hijo. No, todo ya estaba premeditado por el consejo predeterminado de Dios para redimir a los que Él escogió. Increíble, incomprensible para nuestra mente limitada. Así que podemos identificar a los escogidos de Dios porque ellos responden al Evangelio de Jesucristo, comprenden esas cosas espirituales, aunque no las podamos entender plenamente en nuestra humanidad, pero las creemos. De otra forma sería imposible de entender, ¿no? Y vivimos nuestras vidas de acuerdo a esto que nos ha sido revelado por el Señor. Y dice aquí, y por los escogidos fue por los que escribió Pablo. Vean en 2 de Timoteo 2:10, hermanos. Por los mismos escogidos fue por los que se entregó Pablo con todo su ser. Segunda de Timoteo 2:10, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 2:10. Sí, mejor, ¿verdad?
Como que no me gusta mucho que esté tan pegado, pero está bien. Si eso conviene, mejor. Segunda de Timoteo 2:10. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por tanto, todo lo soporto por amor de ¿qué? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Ya vieron ahí cómo está la ecuación? Está hablando de gente que todavía no es salva cuando él está escribiendo esto, pero tiene la certeza de que Dios se los va a mandar para que en su momento ellos van a obtener la salvación. Él no sabe quién es y quién no es. Muchas veces gente que ni nos lo esperábamos, pum, viene a Cristo. O gente que nos hace creer que era cristiana, de repente se va. No sabemos nosotros quiénes son escogidos. Solo Dios conoce los corazones y solo Dios es el que mueve las fichas. Pero Pablo lo soporta por amor de los que realmente son escogidos. Por cierto, hermano, hermana, todo lo soportas por amor a la gente, de los cuales algunos podrían llegar más adelante a la fe en Cristo. Todo lo soportamos. Vean qué hermoso pasaje, segunda de Tesalonicenses. Vamos a segunda de los Tesalonicenses 2, donde Pablo está animando a los creyentes de Tesalónica a que no se angustien con la noción equivocada de que se habían perdido el arrebatamiento, ¿no? Y que ya estaban en el juicio del día del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Perdonen mi voz ronca. ¿Qué dice? Segunda Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de qué. ¿A quiénes? Vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación, ¿mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahora les da la misión, su responsabilidad, lo que les toca a ellos hacer. Estad firmes y, ¿qué? Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme nuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Vean cómo aquí Pablo les recuerda que si han creído realmente, fueron elegidos por Dios desde el principio. Pablo cómo les enseña de manera firme que la salvación empieza y termina con Dios. Es Él el que nos ha escogido y bendito sea su nombre, ¿no es cierto? Así que regresándonos al texto, hermanos. Pablo escribe esta carta conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Y qué más dice en nuestro pasaje? Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Bueno, para Pablo no era suficiente solamente conocer la fe. Tenía que reconocerla por lo que en realidad era. Mucha gente conoce el Evangelio, pero no la reconoce, ni lo ama, ni lo abraza. No son salvos. Ellos saben cómo es la cosa, pero no lo quieren reconocer. Así que para Pablo no era solamente conocer la fe, había que reconocerla por lo que en realidad era. Y la verdad aquí se refiere al Evangelio de Cristo, la verdad que nos ha hecho libres y nos hace vivir piadosamente. Zacarías 7:9, vean cómo dice en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías. Zacarías 7:9. ¿Qué vemos? Vemos cómo vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a ¿qué? La verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Vean cómo está relacionado la verdad con misericordia y piedad, ¿no? Y con juicio justo. Todo va de la mano, ¿no? Juzgad conforme a la verdad. Regresemos a 1 de Timoteo 2, del 3 al 5, hermanos. Primera de Timoteo
2, del 3 al 5. Aquí como Pablo le escribe a su otro discípulo, Timoteo. 1 Timoteo 2, del 3 al 5. Porque esto es bueno. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos... Es un deseo intrínseco de Dios, ¿sabían? No todos serán salvos, pero si Dios pudiera, Dios lo haría, pero está en sus planes salvar a los que Él quiera. Pero Él quisiera, en su deseo intrínseco, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? La verdad. Solo la verdad te hace libre. Solo la verdad salva. Por cierto, esto es algo que nos enseñaron en el seminario. Una cosa es el deseo intrínseco de Dios y otra cosa son sus decretos eternos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero sus decretos son otros. Es como decir que yo desearía que toda esta gente entrara a mi club, pero no, solamente van a entrar al club los que tengan este requisito y este gafete. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero es muy diferente mi deseo a mis reglas y mi voluntad, ¿no? Y Dios es santo, no podemos cuestionar por qué hace lo que hace, solamente Él lo hace perfectamente bien. Así que esa es la verdad y ese es el evangelio, hermanos, que es según la piedad. Seguimos, que es según la piedad. Aquí Pablo, por gracia de Dios, se mantuvo siempre conforme una vida piadosa. Toda verdad es verdad de Dios, pero no toda verdad en el mundo es realmente relevante para una vida piadosa, que promueve la semejanza a Dios. ¿Sí me expliqué bien? O sea, mucho de la ciencia, de las matemáticas, la biología, la medicina es verdadero y es admirable, pero no salvará un alma del infierno, ¿no? Es verdad. La ecuación matemática, cualquier cosa que sea verdad, sí, pero no me salva. Eso. No estoy diciendo que sea malo conocerlas, hermanos, pero no son la verdad que es según la piedad. A esa verdad se refiere Pablo. Hermanos, este llamado a ser doulos de Dios, esta disposición de obediencia lo condujo a usar su vida para predicar el mensaje de Cristo. Un comentarista nos confronta: ¿cómo describiría usted su propósito en la vida? ¿A qué ofrece su devoción? ¿Cómo describiría usted su propósito en la vida? ¿A qué ofrece su devoción? Sigamos con el versículo 2. Hoy apenas vamos en el 2. En la esperanza de la vida eterna. Voy a ir más veloz, hermanos. Pablo era un apóstol de esa clase de esperanza, ¿eh? Vida eterna, que es la vida del Dios eterno, viviendo en nosotros. Está presente ahora, pero será completado después, ¿no? Como dijo Cristo en Juan 10, 27 al 28. Juan 10, 27. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Escribió William Barclay, otro comentarista. William Barclay: el evangelio cristiano no ofrece al hombre como primer lugar un credo intelectual o código moral. Le ofrece la vida de Dios mismo. Daniel 12:2, anótenlo si quieren. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para ¿qué? Vida eterna. ¿Y oyeron? Las mismas palabras de Cristo, vida eterna. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Seguimos con el versículo 2. La cual Dios que no miente. Esto es muy importante, hermanos. La cual Dios que no miente. Por algo escribió Pablo estas palabras, Aparentemente la mentira era algo muy común en la isla de Creta. Por eso lo escribió Pablo. La mentira, algo bien común en Creta. Los habitantes tenían en común la tranza. Su propio profeta y filósofo compatriota, del que más adelante vamos a llegar a ver, los balconeó diciendo que los creyentes eran siempre mentirosos. Y si eran mentirosos, eran en su mayoría malintencionados. Mucho mentiroso abundaba en Creta.
William Blake, poeta y pintor inglés que nació en 1757, dijo en una frase: la verdad malintencionada es peor que la mentira. Y muchos en Creta eran así. La verdad malintencionada es peor que la mentira. Pues es otra mentira, ¿no? O sea, está ahí más mustia, ¿no? Más sigilosa. William James, un psicólogo y filósofo americano, nacido en 1842, William James dijo: no hay mayor mentira que la verdad mal entendida. Pues depende, ¿no? Cómo lo digas, con cierta malicia estratégica, ¿no? Y esa es la razón por la que Pablo deja en claro al comenzar de que a diferencia de esta linda y encantadora gente de Creta, Dios no miente. ¿Ven? Es el Dios que no cambia, a diferencia de todos nosotros, ¿no es cierto? El hombre a cambio, ¿qué hace? Cambia cada rato. Toma lo que le conviene, no importa si es verdad o no. ¿Qué escribió Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y nosotros así, a veces estamos bien estables y a veces inestables, ¿no? Y cambiamos de ánimo y cambiamos de posición y cambiamos de filosofía. Y así, inestables. Y así era la gente de Creta. ¿Qué dice Pablo de los impíos en Romanos 1:25? Ustedes se lo saben, Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tom Wolfe, periodista y escritor americano, dijo, nacido en 1931, Tom Wolfe dijo, y cito: con una mentira es posible que engañes a alguien, pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible, de que eres débil. Eres débil, dice Tom Wolfe. De hecho, el mismo Adolfo Hitler, espero que no me censuren el video por decir el nombre, dijo: las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Y quién sabe qué tantas filosofías y doctrinas les estaban enseñando a Creta, los cretenses. Así que enseñar otra cosa, y más si es una doctrina mentirosa, no solo nunca va a conducir a la piedad, hermanos, sino que nos llevará a la destrucción. ¿Qué es lo que lleva una mentira? Nos lleva a la destrucción, a las envidias, los pleitos, a la corrupción, como a todo lo que únicamente llegaban los filósofos griegos y a donde llegan los intelectuales y libre pensadores de hoy en día, ¿sí o no? A eso es a donde llegan. La vida eterna que Dios ha prometido será nuestra porque Él sí cumple con sus promesas, como lo vemos más adelante. Vean, seguimos con el versículo 2, la cual Dios que no miente, ¿qué dice? Prometió desde antes del principio de los siglos. Así como vimos todo el tema de la elección soberana de Dios, el Señor prometió la esperanza de la vida eterna a los creyentes desde antes del principio de los siglos. Vean Proverbios 8:22. Vamos a Proverbios 8. Aquí se refiere a la sabiduría, que también se aplica al evangelio mismo. Proverbios 8, 22, 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Tomen en cuenta, es la sabiduría la que habla. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los hombres fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Se parecen mucho, ¿no? Versos 27 y 28. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de ti en todo tiempo. Vean nomás cómo las escrituras son una ventanita al mundo espiritual y a los secretos del universo, ¿no? Es hermosísimo todo esto, hermanos, es glorioso. Amén. Amén, qué hermoso, Proverbios. Sigamos, ahora versículo 3 de Tito. Y a su debido tiempo, versículo 3 de Tito, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Aquí Pablo sabía que predicar es la manera que él trabajó, en que el trabajo eterno de Dios llega a personas. Y después de 400 años de silencio, ¿qué pasó? Se rompió el silencio con la llegada de Juan el Bautista, ¿no? Y de nuestro Señor. Todo eso rompió el silencio y nos mostraron que a partir de ahí el tiempo para predicar era el preciso. Predicar es la manera en que la palabra de Dios se hace evidente a todos. Nos comenta el pastor John MacArthur, el cristianismo entró al mundo en una época en la que era únicamente posible que su mensaje se esparciera con rapidez. El Señor no se equivoca. Vean, incisos 1, había un idioma en común, el griego, ustedes lo saben, se helenizó toda Europa ahí, el cual era el idioma para el comercio, para los negocios y la literatura, ¿no? No existían virtualmente fronteras a causa de la naturaleza tan vasta del Imperio Romano. Viajar era relativamente fácil, era lento, sí, pero relativamente seguro, por lo que el Imperio Romano trajo los caminos y las rutas marinas. Siguiente, el mundo estaba enormemente y aparentemente en paz, bajo la Pax Romana. Entonces se podía desplazar uno y evangelizar. Y otra, el mundo estaba excepcionalmente consciente de su necesidad de un Mesías y Salvador. Ellos estaban ya buscando, conscientes de todo eso y de todo lo que había sido revelado. Dijo William Barclay, cito, nunca hubo un tiempo en que los corazones de los hombres hayan estado más abiertos para recibir el mensaje de salvación que los misioneros cristianos trajeron en ese día, en aquellos tiempos. Seguimos, que me fue encomendada. Aquí Pablo sabe que la labor de predicar le fue entregada, pero no solamente a él. Predicar es una tarea encomendada a todos nosotros, hermanos, todos los creyentes. Y seguimos, por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí Dios es llamado nuestro Salvador como el 1.1.3, ¿no? Tal como sucede con Cristo en el versículo siguiente. Dios aquí se refiere al Padre, Dios Padre. Y Jesús por su lado, ¿qué es lo que hizo? Cumplió con la obra de salvación, ¿no? Por nosotros. Por lo tanto es nuestro Salvador. Dios por su lado planteó la obra de salvación y el perdón de nuestros pecados, y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo actuaron para salvar a los creyentes. Noten que aquí no tenemos 2 ni 3 salvadores, sino uno, 3 en uno, mostrando aquí que Cristo y el Padre son uno solo. A Tito, seguimos, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Tito, destinatario de esta carta, ya saben, de quien ahora sabemos algo sobre su carácter y personalidad, ¿no? Vean, voy a abrir algunos incisos más. Tito era un verdadero hijo en la común fe. Pablo mantuvo la postura de una fe común, no una aislada, ¿no? Pablo se dedicaba a la iglesia y a la comunidad de todos los creyentes. Tito le era un hermano genuino al apóstol Pablo, lo ven en 2 Corintios 2:13, no lo vamos a buscar. Tito era compañero y colaborador de Pablo. Ahí está en 2 Corintios 8:23. No lo busquen. Tito caminó con el mismo espíritu que Pablo. 2 Corintios 12:18. No lo busquen. Tito caminó en las mismas pisadas de Pablo, en la misma manera de vivir. 2 Corintios 12:18 otra vez. Así que Tito sería un ejemplo para otros creyentes. Ahí lo vemos en Tito 2:7. Más adelante lo vemos. Charles Spurgeon dijo, y cito, Tito parece haber sido un hombre de gran sentido común, tanto así que cuando Pablo tenía cualquier tarea difícil, lo enviaba. Cuando la colecta de las ofrendas se iba a llevar a cabo en Corinto en beneficio de los santos pobres de Jerusalén, Pablo envió a Tito para estimular a los miembros y junto con él a otro hermano para que se encargara de las contribuciones. Y ya estamos acabando, hermanos. Gracia, misericordia y paz, ya saben. En su salutación Pablo usa palabras típicas de un saludo en el mundo antiguo, ¿no? Pero cuando Pablo usó estas palabras, fíjense, no eran usadas solamente como una formalidad,
como un buena suerte, ¿no? O como un que te vaya bien, ¿no? No, porque Pablo conocía que la fuente de toda gracia, misericordia y paz proviene solamente de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente del Señor viene. Juan Calvino escribió una vez, y cito: Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el regalo de salvación. El Hijo nos ha traído salvación del Padre y el Padre la ha otorgado a través del Hijo. Amén, Señor. Amén. Ya me lo acabamos, hermanos. Así que, como sabemos, hermanos, no quiero que se me distraigan. La palabra de Dios es absolutamente confiable y no miente. Y a diferencia de las opiniones humanas que cambian a cada rato y va a conveniencia, Dios siempre es veraz. El hombre en su engaño constantemente trata de desprestigiar las escrituras, llamándolas de todo tipo. Ustedes lo han visto cuando dialogan con otras gentes incrédulas. Siempre quieren desprestigiar la Biblia, ¿sí o no? Y el hombre siempre tratará de ver la Biblia como fábula o como mito o como mentira para así quitarle su autoridad y con ello no hacerse responsables de sus propios actos. Eso es lo que quieren. Ese es el único objetivo. ¿Sabes quién escribió la Biblia? Fueron hombres. Siempre dicen eso. ¿Qué están dando a entender? Pues que solo fue un fulano que le escribió y así no tiene autoridad sobre mí. Eso es lo que están realmente diciendo. Con eso no me hago responsable de lo que yo hago. Pero nosotros sabemos que es la verdad de Dios, ya que por algo estamos aquí, porque la verdad nos ha hecho libres. Amén. Como veían los griegos la palabra de Dios en aquel entonces, ¿cómo la veían los griegos? La veían como locura. Ustedes saben en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y Tito era griego. Así que imagínense de qué paradigmas y prejuicios venía este joven. Venía de una nacionalidad cuya cultura estaba llena de paganismo, de una cosmovisión totalmente errónea, creada aparentemente por dioses salvajes como Zeus, Hades, Poseidón y todos ellos, ¿no? Que ahorita lo vemos como cultura popular y hasta se nos hace fascinante, ¿no? Padrísimo ver todas esas mitologías, pero para ellos eran sus dioses. Y detrás de eso, las personas que enseñaban allí en la antigua Grecia, ¿qué habían? Era puro dictador, puro enfermo sexual, creados para respaldar sus vidas promiscuas. Tal y como sucede hoy en día, hermanos, con ideas como, por ejemplo, la ideología de género. Es una filosofía satánica. Los satanistas la crearon. Sale de ahí, de las grandes élites. La crearon para confundir a nuestros niños. Es una filosofía que aparenta dar libertad sexual a todo lo que quiera hacer, ¿no? Pero termina esclavizando más. Termina confundiendo totalmente al ser. Ideologías como la del género se ha convertido en el dios pagano griego de este mundo. Sin embargo, Dios nos puede liberar de la influencia de esta ideología en nuestros hijos. Por dar un ejemplo. Así que a pesar de la influencia de su cultura, Dios tenía a Tito entre sus escogidos, dentro de sus benditos planes, y lo sacó de la inmundicia a Tito, y él se convirtió en uno de los colaboradores fieles de Pablo. Y si tú asimismo estás atrapado, amigo, en un pecado que no puedes dejar, o en una filosofía que te hace sentir muy cómodo, cómoda, y que te permita vivir pecaminosamente, créeme, amiga, amigo, que eso no te va a llevar a la felicidad. Solo te traerá vaciedad y te va a esclavizar más. Únicamente la obra redentora de Cristo puede sacarte de esa esclavitud. Y si tú aún no conoces a Cristo, ven a Él. Conócelo a través de su palabra, de los evangelios, y notarás la diferencia abismal. Cristo vino para que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, y Él nos va a hacer descansar, hermanos. Y eso es lo que seguramente hizo Tito con el ministerio de Pablo. Descargó todo lo que él traía, Dios lo liberó, y él, ligero de culpa, y con una vida nueva le sirvió. Tito fue posiblemente junto con Timoteo en el que más confió y del que más dependió el apóstol. Tito fue enviado a Corinto en varias misiones especiales para ayudar a la iglesia con sus problemas, ¿no? Lo vimos en la intro.
Y Pablo y Tito viajaron juntos a Jerusalén y a Creta, y Pablo lo dejó a Tito allí para que guiara en su desarrollo a las nuevas iglesias sobre la isla. Y eso lo vamos a ver todo eso más adelante. Tito tenía la habilidad para liderar y por lo tanto Pablo le dio la responsabilidad de conducir, alentándolo a que usara bien sus habilidades. Como deja bien claro en 1 Timoteo 4, 9 al 10, palabra fiel es esta y digna de digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿En dónde descargamos nosotros nuestras habilidades, hermanos? Construyamos nuestra vida y nuestra confianza sobre el fundamento del Dios vivo y verdadero, el Dios confiable, el cual nunca miente. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Padre, por la palabra que nos das, por medio de tu siervo, el apóstol Pablo, a su discípulo Tito, así como a otros siervos y doulos, esclavos, así deberíamos ser nosotros, llamados esclavo de Cristo, con todo orgullo, siervo de Cristo, porque tú nos has rescatado de esta vil e inmunda manera de vivir a tu luz admirable, Señor. Bendice a mis hermanos, a los siervos de esta iglesia, Señor, ilumina el corazón de los que aún no te tienen, Señor, ya sea aquí o por redes sociales. Ilumina sus corazones para que ellos te conozcan y te busquen, Señor, y busquen reconciliarse contigo, Señor, en quien solamente van a obtener la verdad que los libera, Señor. En el Dios que no miente, un Dios que no es como la mitología, un Dios que no es como la ideología de cualquier índole pagana, es el Dios que no miente, el Dios verdadero, porque la verdad nos hará libres. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y por este precioso día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendito sea su palabra.